Shalom, amados hermanos, y nuevamente bienvenido al Ministerio Despertar la Torá, donde estudiamos las Escrituras desde Génesis a Apocalipsis, desde su perspectiva hebrea, como lo hacía nuestro maestro Yeshua. Y el tema de hoy es un tema muy interesante. Queremos saber qué significa, de acuerdo al nuevo pacto, mi yugo es ligero, cuando dijo eso el maestro. Pero antes de entrar en el tema, queremos saludar a las diferentes personas alrededor del mundo. Saludamos a nuestros hermanos y pastores de Nicaragua que nos están apoyando, personas que están en Ginebra, pastores allá misioneros también, en Canadá también hay otros misioneros, les saludamos también. Estamos bien contentos porque estamos recibiendo muchas preguntas de parte de todos aquellos que nos están siguiendo el Ministerio de Despertar a la Torá. Y queremos decirles que para nosotros es un placer responderles todas sus inquietudes. Y nuestro gozo más grande que tenemos, hermano Oscar, es que Nicaragua especialmente está despertando a la Torá. Muchísimo. Hemos estado recibiendo muchas llamadas de parte de las personas de Nicaragua, muchos líderes, pastores, personas que están desarrollando cargos en las iglesias, sintiendo ese deseo que es la Torá. Háblenos de la Torá. Es el momento de levantarnos. Es el momento Y el pueblo de Dios está respondiendo a la llamada. Porque él dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y eso es lo que está pasando. Que Israel, la casa de Israel se está levantando para en estos tiempos otra vez ser parte del pueblo. Y vemos que esos son los que están siendo llamados de las naciones. Esos son los que están siendo llamados. Pero entonces el tema de hoy es muy importante y es mi yugo es ligero. Porque queremos dar a entender a la persona de que por qué nuestro Adón Yeshua HaMashiach está hablando ahí de yugo. ¿A qué se le habla? Porque supuestamente ya no tenemos ningún tipo de yugo. Sin embargo, porque él dice aquí en este capítulo mi yugo es ligero. Pero eso lo vamos a ver más adelante porque eso va todo enlazado en la práctica que tenemos hoy de Romanos 10. Y entonces vamos a empezar definiendo Romanos 10 y con la misma enseñanza que es sobre la salvación y cómo la podemos adquirir. En Romanos 10, mi hermano Oscar le va a dar una introducción para que veamos el contexto que hemos estado desarrollando y cómo un creyente puede entender este pasaje que es tan crítico, mi hermano, ¿verdad? Así es. Entonces, hermano, vamos a hablar un poco de Romanos 10, vamos a ver qué es lo que Rab Shaul o el apóstol Pablo estaba tocando aquí, qué es lo que está diciendo, porque pareciera que está hablando muchas cosas que son un poquito confusas, como que está en contra de la Torá. Pero realmente esto viene desde el capítulo 3, hermano Alberto, hablando del pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Amén. Vamos a comenzar a desmenuzar de una manera rápida unos versículos anteriormente para que nos demos cuenta qué es lo que Pablo estaba hablando. Y comencemos por el verso 9:30 al 33. Vemos ahí algo muy interesante. Ahí está el título de la Reina Valera, dice la justicia que es por fe. Vamos a definir lo que significan esas palabras, justicia y fe. Pero vemos que aquí hay algo muy interesante que estamos viendo, de que la piedra angular vendría a ser como piedra de tropiezo para lo que es el pueblo escogido. Cuando leemos estas porciones aquí y no estudiamos lo que es la ley y los profetas, es imposible entender lo que el escritor, en este caso Pablo, estaba escribiendo, hermano. Así mismo es, porque tenemos que entender que la piedra angular es el fundamento, es donde todo el edificio va a ser construido. Así es. Y por eso le llaman a nuestro Mesías Yeshua la piedra angular, porque todo iba a partir de él. Queremos decirle que nuestro propósito no es traer una enseñanza nueva, al contrario, nuestro propósito es definir cada uno de los pasajes de la Torá para venir a ver el Brit Hadashah en su concepto original. Así es. Para que de allí, de esa manera, entonces sí podamos ver el camino que debemos seguir. Porque si nos falta uno o el otro, no vamos a poder entender con claridad el proceso que cada uno de nosotros debemos llevar para alcanzar esas bendiciones. ¿Verdad, mi hermano? Así es. Bueno, vamos a comenzar con Romanos 10 y antes de eso vamos a entrar a definir qué es lo que es la piedra angular que vemos aquí. Pareciera como que Pablo está diciendo de que Yeshua
que es la base de todo, Amén. va a hacer caer a su propio pueblo. Pero tenemos que ir a Isaías para poder entender, porque está hablando de Isaías 28. Vamos un momento al libro de Isaías para entrar en tema de qué es lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Amén. Pero antes de entrar en el 28, está entrelazado todo el libro, hermano Alberto, y veo que en el 27.1 sale algo muy interesante, que es lo que causa todo el problema de 27, 28 y 29. Amén. Vemos en el capítulo 27 de Isaías, en el verso 1, dice: en aquel día el Eterno castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Wow. ¿Qué es ¿Usted recuerda qué es el Leviatán? ¿Quién es el Leviatán? Bueno, obviamente el Leviatán es el enemigo. El enemigo. Y ahí dice claramente que él opera en el mar. En el mar. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver el libro de Revelaciones, él explica que el mar hace referencia a las naciones. A las naciones. Entonces, ¿dónde está el Leviatán? En ¿Dónde las está naciones. morando? En las naciones. naciones. Pero ahora vamos a ver dónde está esparcido el pueblo del Eterno. Wow, Sígame, hermano. Eso es lo más interesante. Bueno, tomando eso, queremos definir algo muy, muy interesante. ¿Qué significa en su raíz hebrea la palabra Leviatán? Si me permite, por favor, en la tabla, que ahí tengo la información del Leviatán. Vamos a definir cada letra de su nombre y le vamos a dar el significado correcto, porque si lo vemos nosotros en lo que es en español, y en este caso dice Leviatán, no vamos a entender lo que significa. Amén. Las palabras que usa en hebreo es Lamet, Vav, Yud, Tav y Final Nun. Ok, vamos a ver qué significa cada palabra del nombre del Leviatán o el carácter del Leviatán, que eso es lo que está mostrando. Bueno, Lamed significa la vara, significa pastor, significa enseñanza, autoridad. La Vav, como usted puede ver ahí, significa un clavo o la conexión. La conexión, amén. Ok, vemos también aquí la Yud, que es la primera letra que usa el Eterno. Yud, Hei, Vav, Hei. Ok, que significa una mano, significa un trabajo. Todo lo que tiene que ver con mano tiene que ver con su trabajo. Con obra. Y con obra, correcto, exactamente. Tenemos también lo que es Tav, para las personas o las denominaciones que decían de que una cruz es algo pagano que ha sido creado desde miles de años en el paleo hebreo. El Tav representa una cruz, ¿ok? Yeshua dijo: yo soy el Aleph Tav, mal interpretado el Alfa y Omega en Amén. Capítulo 1 de Apocalipsis. Amén. Entonces vemos que el Tav significa, podemos ver que significa pacto o señal. Y vemos aquí la Nun o la Final Nun, que significa peces o también significa Tremendo. los herederos. Entonces, si juntamos la simiente escogida, obviamente. Exactamente. Entonces, si nosotros juntamos todas esas palabras Está tremendo, mi hermano. y ponemos lo ponemos en español, lo que dice, vamos a escuchar, dice: el pastor que enseña y engancha al hombre por la boca, por sus acciones, hace señales y pactos con los herederos. Wow. Interesante, ¿ah? Interesante. ¿Sabes por qué, mi hermano? Por eso que tanto el Rab Shaul hacía mucha referencia de que por medio de las obras de la ley o algo que viene del hombre no podía ser uno justificado. Claro, porque las obras de la ley son leyes de hombre. Leyes de hombre. Y posteriormente son cosas que el hombre ha sido engañado para desviarse de la ley de Dios. Y esta es la intención de este hombre, que con su autoridad desviar al pueblo escogido, en especial a aquellos que están fuera de Israel. Así, exactamente. Tremendo. Ahora, tomando eso como una base, podemos ir formando el cuerpo de este mensaje para que nos demos cuenta de qué es lo que Rab Shaul está hablando en Romanos 10. Cuando entramos a Isaías 28,
empieza a hablar en el primer capítulo sobre lo que es el reinado de Efraín. Está hablando de un reinado del cual todo el vino que él tomaba venía de parte de Leviatán, las enseñanzas que él tomaba, porque el vino también representa enseñanzas. Hermano, antes que lleguemos a ese tema, vamos a explicarle de cómo sucedió la división de Israel, cómo vinieron a ser dos tribus diferentes, Claro. porque lo conocemos ahora como la tribu de Judá y la tribu de la casa de Israel. Así es. Que eso sucedió después que Salomón cayó en desobediencia con el Eterno, y durante su reinado él no la dividió por amor a su padre David. Así pero es. después que él dejó de ser rey, Israel se dividió en dos casas. Sí, así La es. casa del norte vino a ser las 10 tribus de Israel, y la casa del sur vino a ser la tribu de Judá. Así mismo. Entonces el que lideraba la casa del norte, que son las 10 casas, lo que se llama la casa de Israel, era el primogénito, que era Efraín. Para que la gente vaya conectando de que aquí se habla de Efraín como líder de la casa de Israel, el cual él también hizo algo, introdujo el orden pagano en Israel, porque él no quería de que los judíos que estaban en el norte asistieran al culto que estaba en el sur, que era donde estaba Jerusalén. Entonces les prohibió que fueran, y él mismo impuso y colocó sacerdotes conforme a lo que él creía, a su ley. a su ley. Y ahí Y dos becerros para adoración. y ahí donde empezó la caída de Efraín. Exactamente. Y por eso Efraín, porque Efraín no quiso volver, sino Efraín quiso ir tras sus dioses. ¿Qué Tras sus pasó? dioses paganos. Ellos fueron enviados a las naciones, fueron esparcidos por las naciones. Y ahora en el contexto vamos a entender qué es lo que está pasando y qué le iba a acontecer. Dígame, hermano. Exactamente, entonces ya entendemos que Efraín es parte de las 10 tribus del norte esparcidas. Amén. Y que no quisieron seguir las instrucciones del Eterno. Ahora, sus reyes y el sacerdocio estaba caído completamente, estaban usando muchas cosas que eran en contra del Eterno. Desobediencia. Mucha desobediencia. En el capítulo 28 lo podemos ver en el verso 1, 2, 3, 4. Sobre su cabeza tenía una flor que estaba caducada, que estaba muerta, dicen las Escrituras. Tremendo. Entonces, cada vez que vemos algo en la Escritura que tenga que ver con la cabeza, tiene que ver con el diadema sacerdotal o Liderazgo. el liderazgo. Exactamente. El liderazgo, tiene razón, mi hermano. Así mismo es. Pero en medio de esta situación que tiene Efraín, vemos en el verso 5 que el Eterno, como ve todos los tiempos a la misma vez, y debemos identificar cuando el Eterno está hablando pasado, presente o futuro. En medio de esa situación, Él dice: en aquel día el Eterno de los ejércitos será por corona de gloria y diadema por hermosura al remanente de su pueblo. Entonces, en medio de toda esta idolatría, en medio de esta caída del pueblo de Efraín, el Eterno habla proyectándose a un futuro. Amén. ¿Okay? Y vemos más adelante que en el verso ya 7 empieza a hablar nuevamente de la idolatría, y dice algo muy contundente que lo podemos conectar muy claro con lo que es 27.1. Dice: pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Wow. Fueron trastornados por el vino. Wow. Y cuando empezamos a conectar las Escrituras, nos damos cuenta de que eso estaba sucediendo en aquellos tiempos, está sucediendo ahora, y va a seguir sucediendo hasta que el Mesías regrese, porque vemos que hay un vino que está adulterado, un vino que mata, el vino que habla Apocalipsis 17, capítulo 17, verso 1 y 2, de la gran ramera. Sí, ahí dice claramente de que los reyes de la tierra se embriagaron en el vino de su fornicación. Así es. Y en la escritura hebrea, el vino está relacionado con enseñanza. Enseñanza, wow, qué Así tremendo, mismo qué es. tremendo. Después más adelante podemos traer una enseñanza sobre la boda de Canaán. Oh, el lindo, cual precioso. puede dar una perspectiva más grande que por qué el agua que estaba estancada en 6 vasijas fue transformada en el vino, y porque él dijo que el mejor vino, que la mejor enseñanza, se iba a dar al final del tiempo. Wow, preciosa enseñanza. Bueno, regresando nuevamente a este vino que trastornó al pueblo de Efraín y obviamente al pueblo de Israel, podemos ver que este era el vino que estaban tomando de parte del Leviatán. Ustedes se dan cuenta de que el Leviatán
era o sigue siendo aquel dragón que está usando reinos para adoctrinar o enseñar al pueblo escogido a caer en idolatría. Entonces vemos cómo el Eterno sigue hablando a través del profeta. En el verso 8 hay algo que está muy fuerte y dice: porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿Qué mesa está hablando ahí? La mesa en hebreo significa altar. Sus altares estaban llenos de abominaciones. Estaban llenos de abominaciones. Y entonces ellos estaban vomitando todo eso sobre esos altares. Y una de las palabras que usa aquí para suciedad es la palabra zoá en hebreo, que significa excremento. Está diciendo: están poniendo excremento y vómito en mis altares o en la mesa del pan de la proposición. Entonces está diciendo: ustedes están comiendo, porque recordemos esto, la mesa o el altar, en este caso vamos a hablar de la mesa de los panes de proposición, de los 12 panes sin levadura. Esto era lo que comían, representando que esto iba a ser la comida santa que iba a comer el pueblo de Israel, las 12 tribus, y que apuntaba proféticamente hacia el Mesías Yeshua, que es el pan, el verdadero pan. El verdadero pan. Yeshua nació en Beit Lehem, en la casa de pan. Casa de pan, casa de provisión. Casa de provisión. Entonces, estaba diciendo ahí en la Torá de que sería su provisión, Adonai Sebaot. Entonces, esto es lo que está diciendo, que en esa mesa, en ese altar, ya está entrando ahora en sacerdocio, porque Él ve a su pueblo como reyes y sacerdotes. Amén. Entonces, está diciéndole: lo que ustedes están haciendo aquí es una abominación, es detestable, y dice: no hay lugar limpio. Eso significa que todo estaba contaminado. Todo estaba contaminado. Entonces sigue hablando, empieza a decir en el verso 11 que tienen lengua de tartamudo. ¿Qué significa lengua de tartamudo? Lengua de tartamudo en hebreo significa lenguas extrañas, lengua que no conocieron sus padres ni ellos. Exactamente. Y eso lo estamos pasando ahorita mismo. Ahorita todo el mundo, por eso decimos que estamos volviendo a nuestras raíces hebreas. Porque si nosotros de verdad queremos tener una definición correcta de lo que la palabra dice, tenemos que rastrearlo yendo a la raíz. A la raíz, exactamente. ¿Verdad? ¿Y la raíz quién es? El Mesías. El Mesías. Y él era hebreo, creció como hebreo, se desarrolló como hebreo, practicó la cultura hebrea y todo lo hizo como dice la Escritura. Él murió y resucitó conforme a la Escritura. Él es la Escritura. Él es la Torah viviente. Él es la Torah viviente. Eso es lo más lindo. Y ahora en esta época que estamos viviendo, Él va a regresar conforme a la Escritura. Es que no hay otra como manera. Está escrito. No hay otra manera. Y hermano, algo que yo veo aquí, que la gente tiene que conectarlo de una manera preciosa, es que aquí dice una palabra de que en el libro de Revelaciones habla muy claramente, y específicamente en ese mismo capítulo, en el 17, que dice el dragón, pero también dice el dragón o la serpiente antigua, que los engañaba. Que los engañaba. Tremendo, lo mismo que estaba diciendo aquí. Es lo mismo. Y en el capítulo 13, el mismo dragón usa las bestias, que son los reinos paganos, para adoctrinar al pueblo, a las naciones, con su vino, con este vino terrible que está causando muerte. Es como que en este momento usted tiene estas dos copas con agua. Y alguien que representa a la bestia, alguien que representa al Leviatán, viene y le echa gotas de veneno todos los días. Y le dice: tómate esta agua, tómate esta agua. Entonces va a llegar un momento de que esa doctrina que es de muerte te va a matar. Lo va a llevar a muerte. Lo va a llevar a muerte. Pero si tomamos el agua limpia, la verdadera, que es viva, dice Yeshua, el mismo maestro, que de nuestros interiores correrán ríos de agua viva. Eso es algo muy lindo. Entonces tenemos que estar claros de que todas las bestias o todos los imperios paganos están en contra del Eterno y están siendo manipulados por el Leviatán. Y el Leviatán lo que está haciendo es, les permite el poder, usar poder de él, porque el Eterno permite por un tiempo establecido que el Leviatán funcione de esa manera. Pero el propósito de mi hermano, dice claramente la Escritura, que es para probarlos
a ellos. Así mismo lo dice Deuteronomio. Para probarlos a ellos, para ver qué hay en su corazón. A ver si tenemos Torah en nuestro Para ver corazón. si hay Torah en nuestro corazón, y eso mismo lo explica el libro de Apocalipsis. Así de que aquellos que perseveran en su palabra, esos son los que verdaderamente van a ser librados de la ira venidera de nuestro Elohim. Y ese es el propósito que Claro. él quiere, no que nos libre del Leviatán o del enemigo, porque el enemigo no tiene poder, pero de la ira de él. Ese es el propósito. Eso sí es lo Porque eso dice, lo más- hay de aquel que caiga en manos del Dios vivo. Y eso es lo que él quiere evitar, que nosotros caigamos en la ira, que no seamos partícipes de esa ira que él va a derramar, pura, del cáliz que él tiene preparado para que con todas esas abominaciones ellos mismos tomen de ella. Y por eso dice, salid de ahí por lo mío y no participéis más de sus abominaciones. Y ese tiempo, mi hermano, es ahora. Es ahora. Él está llamando a su pueblo a que salga de allí, de Babilonia, del sistema que la iglesia ha instalado para que no participemos de ella y por ende no paguemos como ella va a pagar. Así mismo es. Y está claro, se ha establecido que Roma papal es esta última bestia que, como habíamos conversado, que es una combinación de todas las bestias de Daniel Amén, 7. así es. Así mismo lo dice Apocalipsis también. Es que todo va entrelazado. Para que una persona pueda entender el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento como nos han enseñado, claramente dice Pablo que tiene que tener la fundación de los profetas y de la Torah. Si no, no lo vamos a poder entender, porque ellos van a estar hablando en un idioma y nosotros en otro. Así y es. para hablar el mismo idioma tenemos que conocer la misma palabra. La misma palabra. Y así es, mi hermano. Entonces vemos más adelante aquí, en estas lenguas de tartamudos, en hebreo la palabra tartamudos es la'ag, y la'ag también significa burla, alguien que se burla de otra persona. Entonces lo que está diciendo es, ustedes están hablando lenguas extrañas que no tienen nada que ver con mi pueblo y se están burlando de mí, es lo que el Eterno está diciendo. Amén. Pero en medio de todo esto, otra vez hay un tiempo que entra dentro del tiempo, valga la redundancia, el Eterno, y en el verso 12 dice, a los cuales Él dijo, este es el reposo. Qué lindas palabras. Y por Dice, eso habla del yugo. y por ¿Ves? eso... Es que la gente piensa que él está llamando a todo el mundo. Pero sin embargo, mi hermano, mira, le voy a enseñar algo. Porque la gente leemos las escrituras y no le damos el valor que tiene. Y el valor que tiene lo que está escrito es lo real. No lo que yo piense y lo que piense mi hermano o cualquiera que venga a las escrituras. No, claro es que lo no. que dice allí. Y ahí dice en rojo, claramente, que él solamente ha venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto es lo que está hablando en este capítulo, que en aquel tiempo iba a llamar otra vez a Israel a que tomara su yugo, su Torah, y dejara el yugo del maligno. Así mismo. Para que viniera entonces de verdaderamente a entrar en su reposo. Wow, qué lindo. Y vemos que no solamente nos dice que va a entrar que podemos entrar en su reposo, sino que habla en el verso 12, dice, a los cuales le dijo, este es el reposo. Amén. Dad reposo al cansado. Este es el refrigerio. Mas no quieren oír la palabra. ¿Qué es lo que nos dice eso, hermano Alberto? Mi hermano, yo creo que más claro que el agua no puede decir. Ahí está conectado todo de que ahí mismo dieron, porque el mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, Sí. un poquito allí, un poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y extrañas lenguas hablarán a este pueblo. ¿Qué quiere decir? De que todo lo que estaba escrito iba a ser transformado. Así Y es. él iba a venir, como pasó. Él pasó, él vino. ¿Por qué usted cree que él dijo, Jerusalén, Jerusalén? ¿Cuántas veces quise reunirte? Porque él llegó allí para hacer eso, Así para es. reunir las dos casas. Pero tú no has querido. Así es. No van a volverme a ver otra vez hasta que ellos se reúnan y digan, bendito el que viene en el nombre de Hashem. Así es. Y esa Baruch profecía haba está por Beshem cumplirse. Adonai. Pero para Así es. cumplirse, Israel, las 10 casas, tienen que volver otra vez a Israel para reunirse con sus hermanos. Y ese es el llamamiento que está pasando ahorita. Como pueblo, Israel tiene que otra vez ser uno, porque Él lo prometió. Él dijo que esto iba a pasar y eso es lo que está prometido aquí, porque eso todavía no se ha cumplido, porque iba a haber un tiempo, y el tiempo ha llegado, donde el mejor vino iba a ser dado a aquellos que querían aprender de verdad su Torah. Por eso que en la parábola de las 10 vírgenes, unos iban a querer tomar ese vino, otros no iban a querer ese vino. Pero al final, los que aceptaron tomar ese vino fueron invitados a la boda del Cordero. Así mismo es, mi hermano.
Así que estamos viendo aquí, en medio de todo esto terrible que está sucediendo al pueblo, el Señor entra a otro tiempo y a un tiempo futuro y nos muestra que Él qué puede hacer por nosotros. Sigue hablando nuevamente de que las personas, el creyente no quiere recibir Torah, no quiere recibir instrucciones del Eterno, y siguen estas personas siguen cayendo de espalda, haciéndose pedacitos cada uno de ellos, quebrantando con la misma palabra. Que es engañosa, porque agarraron la palabra, la transversaron y dice por esa misma palabra ellos van a caer. Así es, adulteraron la palabra. Porque la adulteraron, porque la gente no piensa de que en el libro de Apocalipsis dice que nuestro don Yeshua Mashiach va a venir con una espada de doble filo, ¿verdad? Una es para librar y la otra es ¿para qué? Para traer condenación. Por eso tiene dos filos. Por eso ya es aguda, porque la misma palabra o es para maldición o para bendición. Nosotros decidimos lo que queremos. Pero a veces las personas leen estas cosas y las pasan por alto. Parece que muchas de las personas creen de que estas cosas no van a ser reales o no se van a hacer efectivas en nuestras vidas. Sin embargo, están escritas. Es que siempre nos habían dicho, bajo la doctrina greco-romana, que nosotros no teníamos nada que ver con el Antiguo Testamento, hermano Alberto. Y no es antiguo, porque averiguamos, indagamos, y la palabra es Olam. Eterno. Es más, yo creo que lo tengo aquí, mi hermano, para enseñártelo, para que adelante. Las personas vean en la concordancia, que yo lo traje para acá, para ver si lo tengo puesto, y se lo voy a traer. Porque lo busqué, porque quería enseñárselo al pueblo. No lo tengo aquí, no lo puse aquí. Yo lo estuve buscando para que lo vieran, yo lo tenía, pero no lo veo aquí. Pero la palabra viene así, como usted dice. Es Olam, es eterno. Es Olam, es eterno. Sí. Por eso dice, el mismo Jeremías dice, volvió a las aguas eternas, a las que siempre han sido. A las que van a ser que siempre. No son nuevas. Así mismo es. Otra cosa que quería explicarle. Dígame. ¿Por qué dice el yugo? Porque nuestro Mesías ve a la casa de Efraín por sus símbolos, porque todo es simbólico. Sí. Y Efraín en su símbolo es un buey, como lo vemos aquí. Exacto. Y los bueyes son los que hallaban la tierra, ¿verdad? Así es. Entonces ese buey tenía que tener un yugo, ¿verdad? Y Efraín, el Eterno dice, Efraín, ahí lo que está diciendo Efraín, vuelve para que tengas el yugo y para que nos pongamos nosotros de acuerdo y así podamos hacer la obra. Porque se necesitan dos de ponerse de acuerdo. Y el Mesías se puso de acuerdo con nosotros. Ahora nosotros tenemos que acoplarnos a ellos. Porque eso en el yugo hay uno que guía y el otro que sigue. Así es. Entonces Efraín tiene que empezar a seguir ese Mesías para que pueda volver otra vez al remanente y ser parte del pueblo. Wow, qué preciosa interpretación, y eso es lo que la Escritura nos enseña. Porque cuando escuchábamos anteriormente al maestro decir esas cosas, pensábamos que la Torá era un yugo, y cuando tú piensas en yugo, tú piensas que estás atado, que cosas que nos habían enseñado de la ley, que no estamos bajo la ley, y tantas cosas mal interpretadas por esta doctrina romana que ha enseñado al pueblo a través de su vino, y sabemos quién está detrás de esto, claro. Tratándonos de hacer ir en contra de la perfecta Torá del Señor. Aquí estamos viendo también, mi hermano, siempre en el 28, Isaías 28, que estas personas hicieron pacto con el adversario de muerte, hicieron convenios con el Seol en el verso 15, y ellos mismos dicen, a nosotros cuando venga el tiempo del fin, o cuando venga el tiempo de juicio, a nosotros no nos va a pasar nada, nosotros estamos bien. Y viven esa mentira y viven esa falsedad. Amén. Por eso es que ahora, cuando vemos 28:16, entra la piedra angular. Amén. Ahí entra la base, la roca fuerte y fija en ese momento, porque miren la condición espiritual que está el pueblo. Totalmente desviada y quebrantada. Así mismo es. Totalmente. En el 28:16 nos dice, por tanto, el Eterno, el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Quién es ese? Más claro, mi hermano, no puede ser, porque dice que en Isaías 53, que todo el mundo lo conoce, dice que le plació al Eterno quebrantarlo.
¿Qué quiere decir con eso que le plació? Dice que él quería, lo llevó hasta lo más profundo para ver qué él iba a hacer. Y eso es tremendo porque de la misma manera nosotros vamos a ser probados. El Eterno va a ver qué hay en nuestro corazón y de la única manera que Él puede probar qué hay en nuestro corazón y sacarlo afuera es por medio del quebrantamiento. Oh, sí, así es. Es un proceso que muchos no quieren pasar, pero es necesario. Porque de allí es donde la persona puede literalmente ver cómo el proceso tiene que seguir para ser libertado de ese viejo hombre. Si no hay ese nuevo nacimiento, no podemos ver la luz del milagro del Mesías. Es imposible. Así es. Entonces vemos aquí, para darle su verdadera interpretación de que en este momento tan terrible es cuando el Mesías aparece, cuando el pueblo estaba enlazado totalmente por el Leviatán, estaba navegando a través de las naciones en el mar que es conocido en los libros proféticos, y ahora podemos ver qué significa. Entonces hace algo muy poderoso, muy contundente, viene esa piedra angular. En Jeremías 31 vemos lo que hizo y crea el nuevo pacto de sangre. Y en el verso 18 dice, en Isaías 28, 18, y será anulado vuestro pacto con la muerte, Wow. y vuestro convenio con el Seol no será firme. Tremendo, hermano. Ahí está todo. Es que, hermano, es que si nosotros de verdad tomáramos el tiempo de decir, es que el Señor nos dio los pasos. El hombre, el que no ha querido venir y hacer las cosas como Él manda. Si nosotros estudiamos tranquilamente, poco a poco, un poquito aquí, un poquito allá, un mandamiento aquí, un mandamiento allá, cuando lo pongamos todos juntos, vemos todo el plan del Eterno. Pero lo que ha querido hacer el hombre, no. Abole 3/4 de la Biblia y dice esto es lo único que voy a usar. Y ni siquiera entendemos lo que está diciendo, porque Es que todo nunca lo vamos a entender. todo es allí. Es más, miren este capítulo que dice aquí, en el 17. Dice, y ajustaré juicio a cordel. ¿Qué está diciendo allí? Ahí está diciendo que con la misma vara que ellos miden, serán medidos. Wow. ¿Quién dijo esa palabra? Wow. Nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Así Dice que mismo. aquellos que no se ajustan, ahí mismo está diciendo que si ellos no se ajustan conforme a la Torah, como ellos están midiendo, van a ser medidos. Wow, eso sí Es todo lo mismo. Es lo no hay mismo, nada todo lo nuevo mismo. bajo la tierra, bajo el sol, como dijo Eclesiastés, Salomón. Salomón. Ahí está, mi hermano. En Cogelet, así mismo es. Ahora, con esa base y con esa información podemos entrar a Romanos 10, hermano Alberto. Amén. Para poder entender qué es espiritualmente, qué es lo que estaba pasando con el pueblo esparcido. En Romanos 10 ya podemos ver en el capítulo, en el verso 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo del Eterno. Está hablando del pueblo de Israel, pero no conforme a ciencia. ¿Qué significa ciencia, hermano Alberto? Ciencia significa, la palabra ciencia viene de la palabra sabiduría. Y la palabra sabiduría viene conforme a la Torah. Eso es lo que claramente, eso es lo que está hablando también Daniel 12. Dice de que en este tiempo se iba a destapar todo. Sí. Y va a haber un tiempo donde la ciencia aumentará. Claro, la ciencia, como se describe, esa es la misma palabra que utilizan en el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sabía usted? Era que en ese tiempo iba a haber discernimiento. Así para es. que nosotros pudiéramos decir sobre qué es real y qué no es real. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. De la otra manera, también la persona iba a tener mucho acceso a información en la cual no iba a ser correcta. Pero aquellos que son guiados por el Ruach, por el Espíritu Santo, van a poder discernir exactamente qué es la verdad. Pero no es para todo el mundo, la verdad, pareciera así, pero dice que la verdad es para aquellos que escuchan su voz. Y ese es el llamado, Sí. el llamado es que la gente venga y escuche la voz. Porque aunque tú hagas 2 o 3 cosas conforme a la Torah, no es así. Dice que es todo, tienes que hacerlo conforme a la Torah. Todo lo que está escrito es para cada uno de nosotros. Si tú, mi hermano, tú pierdes un paso de eso, no vas a ser completo. Y para ser completo tenemos que hacerlo todo, para llegar a la estatura del varón perfecto. Exactamente. El libro de Santiago dice que si violamos uno de los mandamientos, lo violamos todos. Lo Violamos toda la Torah. Torah. Y ese es el fundamento de todas las cosas. Y si no tenemos un fundamento, cuando venga una prueba en nuestra vida, si nos falta vamos a ser sacudidos, vamos a caer. Así es. Eso lo explicó nuestro Adón Yeshua HaMashiach, pero sin Claramente. seguimos poniendo el fundamento sobre arena que se mueve. Wow. En vez de venir y otra vez ponerlo sobre la roca. Así es. Y una otra vez. Y lo que nosotros queremos que el pueblo ya de este momento en adelante se ha edificado. Y hay muchas cosas que vamos a empezar a explicar, son un poco más profundas, pero son la puerta, como lo vamos a tocar la semana que viene. No, muy interesante ese tema. La puerta es
Shabbat. Ujú. Después más adelante vamos a explicar exactamente por qué es Shabbat, que es el día que el Señor le escogió desde la creación. Sí, y así vamos a ver para qué fue hecho. El Un sábado. día que Él Ujú. apartó, El sábado, el día de reposo. santificó. Y Él mismo Un pacto, dice, una señal. Qué lindo eso. y Él mismo dice en el libro de Revelaciones, he aquí yo estoy a la... Puerta. ¿Qué puerta está hablando allí? ¿Qué día es Precioso, ese? precioso. Shabbat. Pero después seguimos hacia el próximo tema para que la gente empiece a entender de que hay maneras como hacer la cosa. Hay maneras de hacerla, ¿verdad, mi hermano? Exactamente. En el Sigamos verso adelante. 3, en Romanos, estamos en Romanos 10 nuevamente. Vemos en el verso 3 que empieza a hablar Pablo sobre que el pueblo está ignorando la justicia de Dios. Hermano Alberto explicó lo que es la ciencia. Aquí vemos claramente que está hablando, está conectado. La justicia del Eterno es la Torá. Amén. Entonces, podemos ser personas justas si hacemos Torá. ¿Qué dice el mismo Pablo de eso? Dice, el mismo Pablo dice de que no son los oidores de la Torá los que van a ser justificados, sino los hacedores. ¿De dónde sacó eso? Romanos 2.13. Eso está en Romanos 2.13, pero el mismo ¿Y en la Pablo Torá? lo sacó de la Torá. Ahí está en Deuteronomio 6, capítulo 25, dice de que si hicieres los mandamientos, estatutos y ordenanzas y los pusieres por obra, Sí, así entonces alcanzarás la justicia. Así mismo Se te es. será imputada que vas a ser justo. Y después otra vez lo vuelve a repetir en los profetas. Ezequiel habla claramente de que el hombre que no se llega a mujer menstruosa, que guarda su día de reposo, que no hace mal a su prójimo, no lo roba, no adultera. Dice, este es justo. Y este vivirá Vivirá para siempre. para siempre. Es que la persona tiene un concepto erróneo. Ellos piensan que el Mesías vino a imputarnos la justicia. No, vino a enseñarnos justicia. Enseñar. Lo que él quitó fue el pecado. Ujú. Porque con el pecado no podíamos tener un acercamiento a Dios, porque Dios es santo. Sé santo porque yo soy santo, Y dijo el nosotros Eterno. no somos santos. Así Entonces, para otra vez volvernos a unir, tuvo que él pagar el precio por nosotros. Así el es. rescate. Claro que sí, el rescate. ¿Verdad? Porque nosotros dice que éramos pecadores vendidos a qué? Ajá, al pecado. Al pecado. Ahí lo explica claramente. Pero fuimos reconciliados por medio del sacrificio como lo hacía Israel cada año. Ujú. Cada año Israel tenía que hacer el sacrificio para ser reconciliado con el Eterno. Pero eso era sombra de lo que había de venir. Porque los sacrificios de los bueyes y corderos no podían quitar el pecado. No. Solamente lo cubrían. Lo cubrían. Pero este hizo mayor sacrificio. Y con el suyo, una vez y para siempre, quitó el pecado. Pero una pregunta, hermano Alberto. Ya no debemos hacer nada nosotros porque ya estamos salvos, siempre salvos, porque el Mesías ya hizo todo en el madero. No, eso no es así. Porque lo que él dijo fue que él nos libertó. Tenemos que entender que la palabra salvación es una palabra nueva. Ujú. La etimología es una palabra nueva. Pero todos los profetas y la Torá, hasta mismo en el Brihad Hashá, si usted busca en su contexto original, solamente habla de dos palabras que son relacionadas con la salvación. Una es liberación y la otra es redención. Primero somos libertados del pecado para poder hacer lo que le agrada al Eterno, para que después en un futuro seamos redimidos como primicia o como para el Eterno por cuanto hicimos lo correcto delante de Él, conforme al Maestro que es Yeshua HaMashiach, que nos enseñó Torah. Nos enseñó Torah, la Torah viviente. Entonces Por debemos eso, caminar en justicia de reino, Él como es la- caminó Yeshua. Amén. Él es la Torah. Él es la Torah. Y por eso dice, no llaméis maestro a más nadie. Así Maestro solo hay uno. ¿Quién es el maestro? Yeshua. Solo HaMashiach. Yeshua es el maestro. ¿Y qué iba a enseñar él? Torah. Él es la Torah. Él es la Torah. No dijo claramente en el libro de Deuteronomio, Moshe dijo que después de mí vendrá uno como yo. Así es. La palabra como hace referencia a uno igual en todos los aspectos. Pero este dice, es mayor que yo. A este, Escuchar. Shema. Shema. Escuchar y obedecer. Así es. Y por eso cuando él vino y se apareció, ¿qué es lo primero que empezó a decir? Empezó a llamar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es que nada ha cambiado. Ni va a cambiar, porque él dijo que todo tenía que cumplirse. Toda la Torah tiene que cumplirse para que haya cielo nuevo y tierra nueva. Así y es. hasta que eso no se cumpla, no vamos a poder ver el plan completo del Eterno. Y eso es lo que estamos esperando. Y queremos que ahorita mismo Efraín, los que están esparcidos en las naciones, despierten la Torah. Y estamos despertando. Amén. Así que regresando nuevamente a Romanos 10, podemos ver
en el verso 3 que la justicia del Eterno, la justicia de Dios es la Torá, Amén. como fue descrita. Ahora, en el verso 4, que este verso está muy mal interpretado, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahí todo el mundo dice gloria a Dios. Eso es lo tremendo. Y no quiero ser sarcástico y perdónenme la expresión. Lo que quiero que entiendan de que allí solamente está diciendo que el fin de la Torá, el propósito es llevarte al Mesías. Lo que quiere decir que si tú no conoces Torá, no vas a poder saber quién es el Mesías. Y eso es lo que explica ahí claramente, que el propósito de la Torá es llevarte a reconocer el Mesías. Hoy no lo traje, pero si vemos una foto del Mishkan, las dos cosas de afuera del Mishkan son referencia al sacrificio, a la Torá. ¿Qué es Mishkan? Que el Mishkan es lo que el templo o la tienda de reunión en la antigüedad. Y ahí hay tres secciones. La de afuera, que está el área donde se hacían los sacrificios, el altar de sacrificio. Después venía el labráculo que estaba lleno de agua, que esa es la primera sección. La segunda, la sección de adentro es donde está el Mesías. El sumo sacerdote operaba allí. Y está después la última sección, que es el lugar santísimo. Entonces la Torá nos llevó al Mesías y el Mesías dijo que yo soy el camino al Padre. Todo tiene un orden. No podemos ir al Padre si no conocemos a Yeshua. No podemos ir a Yeshua si no conocemos la Torá. Y lo que sucede es lo siguiente, hermano Alberto. Vemos que lo que es la ley y los profetas nos muestran por todas partes quién iba a ser el Mesías. Cuando llegamos, vino Yeshua, hizo el pacto perfecto, entonces el sacrificio perfecto. Entonces ahora Yeshua mismo nos está mostrando el carácter del Padre, y nosotros en otros tiempos, cuando estábamos estudiando lo que es el vino del Leviatán, nos rehusamos a ver quién es el Padre. Y lo que Yeshua está haciendo es siendo Él el camino para llegar al Padre, para que haya un reconcilio de paz. Es que es así, es que si nos tomamos el tiempo de leer los profetas, o los salmos, o los mismos salmos, o los mismos los proverbios, todo el mundo sabe que el camino son los mandamientos. Así es. Eso está más claro que el agua allí. Ahí no hay error de que tal denominación diga que pero solo dos mandamientos. No, ahí lo que dice la palabra misbat, que encierra todo. Todo lo encierra. Cuando dice misbat, quiere decir todos los mandamientos. Mucha gente dice, ¿cuántos mandamientos son? Son 613. Pero no todos los 613 aplican para todas las personas. Porque algunos son para mujeres, otros para hombres y otros para el sacerdocio. Entonces usted hace lo que usted es requerido. Y la Torá tiene dos secciones, mi hermano. La primera tiene que ver con la justicia y la segunda tiene que ver con la santidad. Es muy importante porque nadie puede ir al Padre, ni siquiera tratar de conocerlo, si no hay un nivel de kadushá o santidad. Por eso el mismo Mesías y Pablo lo remarca. Sin santidad, nadie, absolutamente nadie puede ver a nuestro Adón Yeshua HaMashiach o al Padre. ¿Qué es santidad de acuerdo a las Escrituras? Santidad, claramente lo vamos a definir sin darle una interpretación muy larga, es apartarse del mal. Eso es santidad. Y hay muchas cosas que conforme al pensamiento de nuestro Abba no está malo. Por ejemplo, muchos dicen, bueno, que comer cerdo no es malo, conforme a su pensamiento carnal, pero conforme a él tiene un propósito porque es malo. Pero la gente no quiere atender la enseñanza, sino quiere ir por la enseñanza de que ya Yeshua clavó todas esas cosas en la cruz. Y lo que dice que clavó en la cruz fue el pecado, mi hermano. Que el pecado es transgresión de la ley. Claramente, usted va para la primera de Juan 3:4, dice que el pecado es transgresión de la ley. Y no vaya para la Torá porque le da un poco más duro. Pero eso es fácil. Así es. Eso es fácil. Y los profetas, ¿por qué Israel fue castigado, mi hermano? Por transgredir la Torá. Así mismo. Entonces, ¿cómo es que ahora nosotros tenemos carta abierta para hacer todo lo que es ilícito? Para nada. No tenemos cartas abiertas. Para nada. El Señor dijo que solamente hay un camino. Y el camino tanto para Israel como para mí, como para cualquier mente que quiera llegarse a Él. No es que mi hermano, el camino de él es diferente al mío, no. Porque solamente hay una sola fe, una palabra, un espíritu, un Mesías y un Padre. Ya. Nada más, uno. Y todos tienen que ser en unidad, con Él, no Él con nosotros. Cuando se ponen a tomar las naciones,
el vino de Leviatán, eso es lo que causa confusión, división, diferentes interpretaciones. Y el problema que estaba pasando aquí en Romanos 10 lo vemos claramente, que por ellos usar sus propias justicia o usar sus propias leyes, no pudieron identificar algunos, no todos, algunos no pudieron identificar al Mesías que venía a la casa de Israel y de Judá. Pero aquí por eso Pablo está diciendo en el 10.4, dice, pues la Torá es el propósito del Mesías que nos ha enseñado su carácter y quién es Él. Amén. Cuando nosotros o el creyente practica una ley mutante, una ley que tiene que ver con las naciones, una ley que tiene que ver con la gran ramera, una ley que tiene que ver con el papado o derivado del papado, no vamos a identificar al Mesías y mucho menos vamos a poder identificar o llegar al Padre porque no estamos guardando los mandamientos de los cuales están establecidos en su Torá. Hermano, el mismo Mesías dijo claramente en Mateo 24, dice, mirad que no os engañe. Lo dijo él en vano, lo dijo y lo está hablando específicamente del tiempo del fin. Mirad que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque vendrán muchos en mi nombre. En mi nombre y en mi carácter. En mi carácter. Diciendo que va a decir, nosotros somos los ungidos. O sea, nosotros somos los que tenemos la verdad. Usted nunca va a entrar a una iglesia y le van a decir, bienvenido a la mentira. Todo el mundo profesa la verdad. Toda iglesia, usted entra y dice, el rollo es la verdad, los mandamientos y dice, completos. Mi palabra es verdad. verdad. Entonces nadie tiene la verdad, solamente el Mesías tiene la verdad. Y nosotros tenemos que ajustarnos a esa verdad, porque eso es el todo del hombre. Bueno, nos quedan un par de minutos para concluir, hermano Alberto, por favor, concluye el tema y tendremos que seguir en otra porción, Romanos 10, y qué es lo que está hablando aquí. Es demasiado, mi hermano, para poder explicarlo todo en un momento. Es que solamente con Romanos 10 ya tenemos como 3 secciones, sí, tratando de terminarlo, pero es que es demasiado tremendo. Pero le voy a dejar una tarea para ver si las personas que nos están viendo quieren indagar más en la Torá. Le voy a dar un pasaje para que vea que Pablo fue demasiado sabio e inteligente y lo que quería era que su pueblo fuera otra vez a la Torá. Claro que sí. Y le dice estas palabras. Déjeme buscarlo aquí rápidamente. Dice en el 16. Dice, déjame buscarlo rápidamente que se me puso porque el corazón, porque la diferencia, porque aquello como predicarán aquí. Ok, en el 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Elohim. ¿Y cuál es la palabra? La palabra otra vez, la Torá. Pero digo, no han oído antes bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado por los que no me buscaban. Sí. Ahí está hablando otra vez de la casa perdida de Israel, porque la casa perdida de Israel, ellos no quisieron volver. Ellos se fueron. Y esa es la palabra del hijo pródigo. Así es, en el verso 9 de Isaías 65 vemos que la descendencia sería de Jacob, de esos mismos que el pueblo que usted está hablando, que había sido esparcido por todas las naciones, que había perdido su identidad. Y vamos a ir no es la iglesia romana. No es la iglesia. Y vamos a ir definiendo conceptos para que veamos todo lo que hizo el Mesías fue conforme a lo que estaba escrito. Por ejemplo, porque él dice que él no iba a ser pescador de hombres. Porque en el libro de Oseas dice de que él iba a enviar, en el libro de Isaías dice que iba a enviar pescadores. ¿Dónde fueron esparcidos esos pescados? Que eran kosher, no son cualquier tipo de pescados, pertenecen a la casa de Israel. Lo iban a ser pescados en las naciones, que significa en los mares que fueron esparcidos. Y la red que utilizó, ¿qué es la red? Es la Torá, mi hermano. La red es la Torá. Por eso dice que lo iba a traer con ¿qué? Con cuerdas, con redes de amor. Y el amor dice, si me amas, guarda mis pasos. Así es.
ahí está todo. Ahí está todo. Pero para la siguiente pregunta, en el siguiente segmento o enseñanza, vamos a tocar un poco más sobre esto, pero también vamos a introducir el Shabbat. Claro que sí. Esa es la puerta que va a abrir todo para que el hombre empiece otra vez a ver el plan del Eterno. Si volvemos otra vez al principio, a lo que fue creado, entonces el hombre va a poder entender más de qué se trata todo esto. Pero ya no podemos más estar divagando entre dos. Si usted mismo, claramente le voy a dar esta tarea, vaya a averigüe qué significa la palabra dominicus o domingo y a quién se dedica ese día. Solamente usted vaya y haga esa investigación, tómese el tiempo y usted va a ver claramente para qué ese día. No vamos a dar la respuesta porque el creyente tiene que ser responsable. Claro que sí. El creyente tiene que indagar, porque nosotros no podemos digerir todo por ustedes. De ustedes tienen que haber en su interior el deseo de seguir creciendo. Entonces, vaya y busque y indague qué significa la palabra dominicus o domingo. En inglés es más fácil decirlo. Sunday. Déjamelo ahí. Para que aquellos que no sí. no hablan inglés, hagan la búsqueda y verán por qué fue establecido, por quién y para qué. Y ahí lo dejamos en esta sección. Bueno, para cerrar, gracias le damos por haber estado con nosotros. Queremos cerrar con Romanos 10, 16, que nos dice así: mas no todos obedecieron el Evangelio. Wow. Pues Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Amén. El Evangelio eterno está desde Génesis hasta Apocalipsis. No comenzó en el Nuevo Testamento, no comenzó cuando Yeshua vino a hacer el sacrificio perfecto, sino que siempre se ha estado predicando. Esa era la buena nueva. Esa era la buena nueva de tenían la salvación. oportunidad de ser reconciliados con el Padre por medio del sacrificio. Wow, precioso. Esa es la nueva. Pero eso era algo que ya estaba escrito desde la antigüedad, mi hermano. Es más, cuando leemos en el libro de Pedro, creo que es primera de Pedro, que dice de que nuestro don Yeshua Mashiach había sido inmolado antes de la creación del mundo. Eternidades. Y entonces no es nada nuevo. No es nada nuevo. Ya estaba aquí, solamente se manifestó en el tiempo que tenía que venir. Así es, ya es el tiempo. Gracias le damos por haber estado con nosotros. Que el Eterno les guarde y les bendiga y que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les traiga Shalom. Shalom. Bye bye. Hermano. Aarón, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Qué pasó? Se estaba apagando.